Hola a todos y todas. Mi nombre es Silvia Carabeta y me siento muy orgullosa de estar formando parte del 14º Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular de Latinoamérica. Quiero agradecer especialmente a los organizadores, a la Universidad de Antioquia, que tuvo la deferencia de convocarme para estar aquí hoy con ustedes. Esto para mí es un enorme desafío porque soy muy consciente de la cantidad de gente y de la talla de la gente que me rodea en los simposios, en cada conferencia y de todos los participantes que están en esta asociación. Así que espero estar a la altura de las circunstancias. Quería comenzar para presentarme, para que conozcan parte de mi trabajo, relatándoles una anécdota personal. Cuando yo tendría 16, 17 años más o menos, con mis compañeras de secundario, ya estábamos finalizando el secundario, fuimos a hacer un test de orientación vocacional que duró un cierto tiempo. Cuando terminó ese proceso, nos dieron los resultados. En el caso mío, decía que yo tenía en primera instancia una fuerte inclinación hacia lo artístico. Yo era una opción que ni había considerado. En infancia había ido a dibujo, a danza, había estudiado guitarra en el barrio, pero para nada había pensado en que podía hacer de eso un modo de vida. Cuando lo compartí en mi casa, mi mamá, sin dudarlo, dijo: ¡ay, me saliste Bataclana! El término Bataclana, por suerte ya las generaciones jóvenes no lo usan, pero se refiere a una mujer que canta y baila en cabarets o en teatros de revista de poca categoría. Se pueden imaginar que midiendo 1,5 metros y con semejante apoyo familiar, dije, no voy a ir por esa opción, así que fui por la segunda, que era que yo tenía fuertes inclinaciones para todo lo que fuera los estudios sociales. Así que estudié Ciencias de la Educación. Cuando me recibí de profesora de Ciencias de la Educación, en el año 1989, al poquito de recibirme, se hizo la vacante de las cátedras pedagógicas del profesorado de música en el Conservatorio de Música del lugar donde yo vivía, en el conurbano bonaerense. Me presenté y quedé como profesora de esas cátedras. Así que desde fines del 89, la formación docente, la música y la formación de docentes de música formaron parte de mi vida personal y académica. Por eso estoy hoy aquí. Me parece interesante que conozcan esto porque es desde ahí, desde donde surgieron todas mis inquietudes, mis búsquedas, mi estudio. Es más, cada una de las investigaciones que yo fui haciendo tuvieron como objetivo final el poder dar respuesta a mi propia práctica docente. O sea, cada trabajo que fui haciendo fue a partir de problemas que yo tenía con mis propios estudiantes de profesorado y la necesidad de poder dar mejores clases y mejores respuestas a sus requerimientos. Este dato me parece importante porque aparte se le suma otro, que es justamente que yo no provengo del campo estrictamente de la música, provengo del campo de las ciencias de la educación. Y esto me trajo ventajas y desventajas. Como ventaja, yo podría señalar que el estar afuera del campo de la música me permitió cierta, si ustedes quieren, cierta impunidad, cierta ingenuidad en el tipo de preguntas que hacía. Porque al menos en ese momento, ya avanzado los 90,
Evidentemente el campo de la música, de la formación de docentes de música, no se estaba haciendo preguntas que yo iba a hacer con posterioridad. La desventaja de este cruce de campos es enorme, fundamentalmente porque uno corre un gran riesgo de hacer generalizaciones ahí donde no debería haberlas, o de usar terminología incorrectamente o con otro sentido que se usara en el propio campo de la música. Así que esto me obligó a un trabajo muy lento y muy minucioso y muy controlado para poder ir dando como pequeños pasos y sintiendo suelo firme desde donde poder avanzar. Así que lo que yo les voy a relatar ahora, y de alguna manera en el orden cronológico que fue sucediendo, es parte de estos pasos firmes que fui dando y que se concretaron en cada uno de los libros que pude publicar. En la Argentina, la formación docente siempre estuvo ligada a institutos de formación superiores no universitarios. Nosotros tenemos como niveles de educación obligatoria, educación inicial, educación primaria, educación secundaria, y la educación superior se divide en universidades y en institutos no universitarios. Y siempre la tradición ligó la formación docente a los institutos no universitarios. En el caso de los conservatorios, pertenecen a este tipo de instituciones, sea para formar músicos o para formar profesores de música. Por otra parte, en los conservatorios, al menos en la provincia de Buenos Aires, en el año 81 se crea una carrera específicamente destinada para formar docentes que fueran a dar clases de música a jardines, a primarias y a secundarias. Vamos a llamar a esta carrera educación musical. Fue cambiando de nombre a lo largo de los años, pero la vamos a nombrar acá como educación musical. En la actualidad también en los años 80 se crearon instituciones, se crearon escuelas de música popular, pero son, en términos numéricos, son mucho menores que los conservatorios. Entonces, la mayoría de los docentes que enseñan música en las escuelas provienen de conservatorios tradicionales. Y es ahí donde yo empecé a trabajar y es ahí donde hago el recorte de mi trabajo. ¿Cómo surge mi inquietud por trabajar sobre la formación de los docentes de música? Yo les decía que empecé a trabajar en los años iniciados los 90 dando materias pedagógicas en el conservatorio. Daba didáctica general, fundamentos de la educación, y es muy frecuente por la extensión de las carreras y porque quizás no tienen el número de egresados suficientes por año, que estudiantes de los primeros años de la carrera de profesorado ya estén insertos en el sistema laboral dando clases de música, suplencias o trabajando en escuelas privadas, pero es muy frecuente encontrarse en los primeros años de la formación pedagógica que los estudiantes ya tienen demandas, necesidades para resolver de su propia práctica laboral. ¿Cuáles eran estas demandas? ¿Qué era lo que aparecían frecuentemente en mis clases? Mis estudiantes hablaban de la falta de interés de los niños, de las niñas, de los jóvenes, hablaban de indisciplina, hablaban del escaso peso institucional que tenía el área de música en el conjunto de la escolaridad, que siempre se los recordaba o se los buscaba para los actos escolares y después la música parecía como un área de muchísima menor importancia, casi sin importancia. Y lo que yo notaba en estas demandas era que de ninguna manera se ponía en cuestionamiento
qué era y cómo era que lo estaban enseñando. Seguramente no sucedía eso porque quizás mis estudiantes consideraban que al ser yo pedagoga no era ese el espacio para resolver cuestiones que quizás ellos entendían como más técnicas de la música. Entonces lo que me reclamaban de alguna manera era una suerte de recetario para poder conducir sus clases con cierto éxito. El tema es que para mí no existen los recetarios y la conducción de grupos, la autoridad docente y el peso que pueda tener un área dentro del contexto escolar va ligado justamente a cómo se pone en juego el objeto de conocimiento que se está enseñando. Entonces, con los años yo fui tratando de ir como comprendiendo cada vez más y en profundidad, más allá de lo que yo pudiera saber de sentido común, de qué se trataba esto que estaban enseñando, en qué pensaban, qué era la música y cómo lo ponían a jugar con los saberes previos de sus propios estudiantes. Aquí lo que empezó a aparecer en estas charlas, en este interés mío por entender qué era lo que enseñaban, fue una persistente dicotomía entre lo clásico y lo popular, todo el tiempo mezclado en las dificultades que tenían para conducir grupos y para interesar a sus alumnos. Mis estudiantes ocupaban mucho tiempo en clasificar músicas, músicos y oyentes. Y los argumentos que ellos utilizaban para justificar esta clasificación, la verdad que a mí, yo no sabía muy bien por qué en ese momento, pero no me resultaban convincentes, había algo que no cerraba. Yo lo que notaba era que había una gran cantidad de etiquetas y que especialmente esas etiquetas se ponían en juego cuando ellos hablaban sobre música popular, y ahí los argumentos se volvían mucho más opacos. Hacían un esfuerzo muy grande por establecer límites en esa categoría, en esas categorías de música popular. Era como si fueran empleados de una disquería y tuvieran que ubicar las músicas en cada uno de los estantes de las góndolas de la disquería, y entonces para ellos era muy importante establecer cuál era el límite que implicaba que cierta música estuviera en un estante o en otro. Por otro lado, yo notaba también que había una persistencia en hablar de una afuera y una dentro del conservatorio. Afuera no se escucha música como se escucha acá adentro, afuera se escucha otra música que no es la de acá adentro, afuera se toca música de una manera diferente como se toca acá adentro. Entonces, entre los límites entre las categorías y ese adentro y ese afuera, ellos lo que iban haciendo era establecer como una jerarquía. Por supuesto, en esta jerarquía, la cúspide de la jerarquía la ocupaba la música clásica, y todo, en términos de Lucy Green, todos los discursos que rodean a la música clásica. Y a partir de ahí se iban posicionando el resto de las expresiones musicales, incluso llegando a considerar ciertas expresiones como no música. Es a partir de estas dudas que a mí me generaba, de estas incertidumbres de por qué tanta frontera, por qué tanto límite, que decido más o menos en el 2003, 2004, iniciar la investigación que después voy a publicar en el 2008 en el libro Sonidos y Silencios en la formación de docentes de música, tratando de comprender cómo era el modelo de formación de los docentes de música. O sea, ¿para qué se enseña música? ¿Qué están diciendo cuando hablan de música? ¿En qué música están pensando? ¿Qué piensan de la música que circula en ese afuera? Y también me llamaba mucho la atención qué pasaba con ellos y sus subjetividades.
porque de alguna manera mis estudiantes venían de una afuera, con todo un bagaje cultural y musical proveniente de ese afuera, y ahora estaban en este adentro, formándose y se iban a recibir para volver a dar clases de música en el afuera. Entonces, este adentro, este afuera, estos límites y estas jerarquías a mí me llamaban la atención y me promovían la pregunta de cómo iban a hacer para articular con los mundos musicales de sus propios estudiantes en ese afuera. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacer algunas puntualizaciones muy breves de algunas cuestiones que trabajé en Sonidos y Silencios, por dos motivos. Uno, porque hoy en día ya hay muchísimos más trabajos que van en este sentido. O sea, en su momento fue una temática novedosa, como les decía, despertó mucho revuelo porque el campo de la formación de docentes de música nos estaba haciendo estas preguntas. Y en segundo lugar, porque estas puntualizaciones nos van a ayudar a entender todo el desarrollo posterior. Una de las ideas más potentes que quiero retomar acá, de Sonidos y Silencios, es la idea de consagración de Pierre Bourdieu, que me ayudó a poder explicar y entender gran parte de este modelo de formación. Bourdieu, en un texto de 1967, si no me equivoco, él no está hablando de música, pero lo que plantea es que, o lo que me posibilita derivar a mí, es que la música clásica en los conservatorios no solo va a ser el repertorio que va a circular casi con exclusividad, sino que la música clásica y todos los discursos que la rodean se van a convertir en un valor de verdad. Eso es lo que nos permite hacer una diferenciación entre especialización y consagración. O sea, especialización podría ser que una institución se ocupe de especializarse en música clásica, otra de folclore, otra de jazz, otra de rock, lo que fuera. Pero lo que la hace seguir la idea de consagración es que establece que esa música es la música y que a partir de ahí, de fijar estos valores de verdad, se van a clasificar y se van a jerarquizar, como dije anteriormente, todo el resto de las expresiones musicales. A partir de esta jerarquización, de esta consagración, se generan toda una serie de oposiciones binarias, música pura, música impura, música compleja, música simple, música elevada, música vulgar, música original, copia, música en sí misma, música para vender, música para escuchar, música para bailar, técnica versus sentimiento, tocar leyendo, tocar de oído. Todas estas categorías son las que eran utilizadas por mis estudiantes para fijar esos límites y esa jerarquización que yo planteaba antes. Es en este punto donde yo pienso que es necesario sacar a la música de ese lugar que podemos llamar esencialista y reponerla en el dispositivo educativo y en la cultura en general. Porque yo pensaba, de última esa jerarquización, uno puede estar de acuerdo o no, pero podría ser útil, supongamos, para cualquiera que haga música, para la elección de sus propios repertorios. Pero en términos de educación, en términos de llevar este saber a la mayoría de nuestros niños, niñas y jóvenes, para mí claramente obstaculizaba la posibilidad de pensar en una educación democrática, diversa, justa. Y entonces me parecía a mí que ahí había toda una pregunta que no terminaba de responderse respecto de para qué se enseña música en las escuelas, o que por lo menos marcaba contradicciones
entre lo que pedagógicamente decíamos y lo que epistemológicamente sucedía. En la pregunta de para qué se enseña música en las escuelas, está también implícita la pregunta de qué vamos a hacer con las músicas de las que son portadores los estudiantes de las escuelas. Entonces ahí avanzo a investigar, con motivo de la tesis de maestría, los discursos específicos sobre educación musical. Es decir, no solo le voy a preguntar a los profesores de las didácticas específicas, sino que voy a tratar de hacer todo un recorrido por los libros que se utilizaban, por la bibliografía que se utilizaba como fundamento de estas didácticas específicas y los libros que utilizaban los educadores musicales como para sacar recursos o para ir formando su práctica docente. Me encuentro con toda una gama de libros muy prolífica, al menos en español, libros que la maestra Violeta de Gainza se encarga de describir muy bien y de hacer una cronología de cómo fueron evolucionando, pero estos libros básicamente traducen métodos de la educación musical que se generaron en Europa. Algunos más cerrados, diría yo, otros más abiertos o más progresistas, pero lo que yo encontraba tanto en la bibliografía como en lo que me decían los propios docentes de las didácticas específicas es que lo que no se ponía en cuestionamiento era el objeto de conocimiento música. O sea, esa jerarquización, ese modelo jerárquico y jerarquizante del que hablábamos hace un ratito, no se tocaba. Entonces yo encontraba libros que por ahí intentaban ampliar repertorios, que enunciaban la necesidad de ser más diversos en los repertorios que se usaban en las aulas, pero ninguno cuestionaba profundamente, sólidamente, esa jerarquización. Por lo menos, insisto, en los textos que estaban traducidos al español. Sí, para mi sorpresa, encontré que en 1990 en la ciudad de Indiana se hizo el primer simposio internacional sobre filosofía de la educación musical. Y ahí un grupo de intelectuales muy eclécticos inauguran lo que se va a conocer como la filosofía praxial de la música. Es decir, a partir de un libro fundante de David Elliott, Music Matter, hay todo un grupo de pensadores tratando de conjugar las teorías críticas con la educación musical. Entre autores, algunos quizás de los más conocidos, va a estar ahí, Lucy Green, que nombré antes, David Elliott, Thomas Reshelski, Christopher Small, Wayne Bowman, entre muchos otros. Ellos fundamentalmente están haciendo una crítica a la educación musical tradicional y básicamente la crítica pasa por justamente la desconexión que hace la enseñanza de la música de la manera tradicional, jerárquica, jerarquizante, la desconexión que hace con los mundos musicales de los estudiantes. Entre otras cuestiones, hay un apoyo muy grande de estos pensadores por filosofías, por estéticas más pragmáticas, como por ejemplo la de Dewey, donde la experiencia estética pasa a ser inherente a la propia experiencia del hombre. Entonces, si bien puede ser una obviedad para muchos de los que están en este congreso, es importante el legado de estos autores porque lo que hacen es que podamos entender que la música es una construcción social, que la organización de sonidos que decimos
o que identificamos como música no puede ser desligada de la propia praxis humana. Entonces, si podemos pensar la música como praxis, por lo menos podemos empezar a pensar que no estamos estableciendo jerarquías por cuestiones estrictamente musicales. Y ahí cabe la pregunta de qué es lo que estamos jerarquizando. Por eso, y pensando en esos argumentos que daban mis estudiantes y que no me cerraban, es que decidí ponerle como título a este trabajo Ruidos en la educación musical. Algo me hacía ruido y tenía que ver con la pregunta de qué era lo que estábamos jerarquizando. Me parecía entonces que lo que utilizaban mis estudiantes para justificar esa jerarquización excedía lo intrínsecamente musical. Yo ahora, a partir de los praxiales, conocía y entendía otra manera de pensar la música, otra manera de considerar la música en la cultura y en las dinámicas sociales, ¿no? Podía entender que la música es una de las tantas formas que elegimos para expresar y para tramitar muchísimas de nuestras emociones. Amor, miedo, soledad, identidad, y que la música clásica expresa de alguna manera, tramita esas emociones, pero es una de las maneras, no la única. Entonces, en ese momento me pareció que el pensamiento de estos filósofos de la educación musical praxiales era lo que me faltaba para engarzarlo con las pedagogías críticas que veníamos enseñando. Digamos, acá en la Argentina hay de alguna manera casi consenso en que en la formación docente toda la parte pedagógica se hace desde las pedagogías críticas. Todo el tiempo estamos pensando, les enseñamos a nuestros estudiantes que hay que considerar los saberes previos, que hay que establecer prácticas significativas, sea significación intelectual, emocional o social. Y ahora, entonces, esta manera de entender la música me permitía como encontrar el eslabón perdido, me permitían encontrar un discurso propio que pudiera ejemplificar desde la música lo que yo les quería enseñar pedagógicamente. Diría casi de una manera muy ingenua lo que supuse en ese momento y que quizás estaba más influenciada por el marxismo clásico y no había entendido mucho a Gramsci, era que simplemente con enseñar sobre los praxiales, con establecer una crítica al modelo tradicional de la enseñanza de la música, mis estudiantes iban a ser súper creativos, iban a generar prácticas diversas, como que conocer esta nueva perspectiva iba automáticamente a reemplazar la perspectiva anterior que les estaba trayendo muchos problemas en el aula. Yo dije, es esto. Bueno, ellos se pueden imaginar que no ocurrió, que no alcanzaba la mera crítica para romper una lógica que estaba sumamente sedimentada y cristalizada. Entonces, a partir de ahí, trabajé con otra hipótesis, pensé que lo que había que hacer era, para que se pueda montar, digamos, una nueva perspectiva en la educación musical, lo que había que hacer era desmontar la otra, es decir, había que preguntarse por qué la otra perspectiva, por qué la perspectiva jerarquizante había tenido tanto éxito, había tenido y tiene tanto éxito, qué puntos de articulación con otras cuestiones que para mí estaban absolutamente ligadas a lo cultural y a lo social, la música clásica permitía. ¿Dónde estaban esos puntos? Y es ahí que encaro junto con
Darío Duarte Núñez, el proyecto de Educar la Diversidad, que es mi tercer libro. Escuchar la diversidad lo publico en el 2018 y el doctor Julio Mendívil tuvo la deferencia de prologarlo. En ese trabajo lo que hago es plantear entonces que la propia historia del pensamiento musical occidental no puede ser pensado por fuera de la propia dinámica de la construcción de la modernidad en Europa. Colonización y modernidad van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera, primero, esta matriz epistémica sirvió mismo en Europa para establecer fronteras en el sentido de utilizar la música como recurso de distinción social. Y esa matriz epistémica vino hacia nuestras tierras a partir del siglo XV y se fue consolidando con todo el paquete eurocéntrico con el que nosotros miramos a nuestras sociedades, nuestro concepto de individuo, de libertad, de democracia, etcétera, 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 tienen raigambre eurocéntrica y vienen de la mano de ese proceso de colonización. Por lo tanto, la música también venía dentro de este paquete. ¿Qué nos trajo ese paquete? La propia definición de qué es la música, quién es la música, cómo se escucha, cómo se produce, dónde se escucha, cómo se toca, cómo se disfruta de ella, qué hacemos con el cuerpo mientras escuchamos música. Y lo que yo establezco es que estas definiciones son definiciones, en definitiva, que establecen metonimias con respecto a lo que va a ser una sociedad culta y lo que va a ser un hombre culto. Entonces, acá en nuestras tierras, así como en su momento lo fue o es en Europa, pero acá en nuestras tierras fue un recurso muy valioso también para marcar la frontera entre lo culto y lo inculto, para ser un elemento diferenciador de espacios sociales y para marcar bien las fronteras entre ellos. Entonces, este paquete de saberes hegemónicos que se consolidó, que se sedimentó, que se cristalizó en los conservatorios, no solo estaba disponible para clasificar músicas, estaba disponible para clasificar a los oyentes y por lo tanto, a los oyentes, a los productores de música, y por lo tanto está disponible para clasificar a nuestros propios estudiantes. Y todo esto envuelto en una mirada experta. Lo que digo es, mis estudiantes de profesorado de música, detrás de una supuesta mirada experta que les imponía esta jerarquización musical, como que es así como debe ser, aunque tuvieran un discurso progresista, un discurso que buscara atender a la diversidad, finalmente terminaban estableciendo o reproduciendo un modelo legitimado de diferenciación social. Si nosotros tenemos el compromiso firme de luchar por sociedades más justas, por democracias sustanciales, tenemos que pensar en términos de justicia cognitiva, como dice Boaventura de Sousa Santos. La justicia social va de la mano de la justicia cognitiva. ¿Esto qué implica? Implica entender que los conocimientos son intervenciones en el mundo. La música es una práctica social, la música es una práctica de conocimiento, por lo tanto es una intervención en el mundo, es una forma de sonar en el mundo, y esto es epistemológicamente diverso. Entonces, si podemos aceptar, si comprendemos que nadie es ignorante a priori, que
que los conocimientos son todos incompletos, todos. Nos sirven para explicar algunas cuestiones y otras las dejan sin responder, cualquier tipo de conocimiento. Por lo tanto, es desde ese lugar, si podemos asumir esto, es desde ese lugar que vamos a poder empezar a pensar en términos de justicia cognitiva, de copresencia de saberes, como dice Boaventura. Ahora, yo creo que hay que dar un paso más, nos falta una seria deconstrucción más, y que ya no tiene que ver solamente con lo que vamos a entender por música popular y todas las articulaciones que hagamos entre lo folclórico, las hibridaciones, el rock, el jazz, si es música originaria del lugar, si es comercial. Más allá de eso, me parece que que lo que necesitamos hacer es una fuerte mirada y una fuerte deconstrucción de lo que entendemos por cultura popular y cuál es nuestra posición dentro de la cultura popular. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos muchísimos autores que nos dieron herramientas potentes para poder explicar en las sociedades complejas en las que vivimos todo lo que tiene que ver con la dominación y la manipulación. Pero tenemos, esos autores, digamos, nos han dejado poco margen para poder explicar de qué manera los distintos sectores sociales y los distintos sectores étnicos que ocupan nuestras sociedades tramitan sus experiencias, cuál es el lugar de la agencia y por lo tanto cuál es el lugar de la agencia en la producción y en el uso de las músicas. Y no estoy pensando, al contrario, en una mirada relativista radical, no estoy pensando en el populismo, sino lo que estoy pensando, y en términos pedagógicos, estoy pensando en diálogo, y que para poder sustentar una educación dialógica, lo primero que tenemos que considerar es que el otro que tengo enfrente es un sujeto pleno de diálogo. Tengo que darle positividad ontológica a todos sus saberes, todas sus experiencias, toda su manera de ser y sonar en el mundo. Y a partir de ese diálogo, que obviamente va a ser un diálogo tenso, va a ser un diálogo conflictivo, ahí puedo estar hablando de copresencia de saberes y a partir de ahí entonces voy a poder trabajar con mis estudiantes para que puedan apropiarse de herramientas que les permitan disputar sentidos, que les permitan enriquecer, ampliar sus mundos, pero sin la necesidad de que para ampliar su mundo, como solemos decir los docentes, tengan que olvidarse del mundo propio. Yo quiero cerrar esta charla con ustedes volviendo a la anécdota, esa que les conté al principio, ¿no? de mi madre, que ya pasaron casi 40 años desde esa sentencia de me saliste Bataclana. Y considerando hoy qué me pasa a mí con la música, cómo me gusta cantar, cómo me gusta bailar, cómo me gusta maquillarme, cómo me gusta vestirme para cantar, y por suerte he tenido la oportunidad de hacerlo en público en algunas ocasiones, y que para mí todo eso es cantar. Tengo casi más certezas de que si no seguí con esa primera opción, esa primera tendencia que daba el estudio de orientación vocacional, si no hice del arte, un modo de vida, yo creo que no fue porque tuviera miedo de caer en las garras de un teatro de baja categoría, sino porque creo que lo que más miedo me dio esa sentencia de mi madre es la posibilidad de no ser aceptada en mi grupo social. Entonces, yo estoy imaginando las aulas
como un gran campo de posibilidad, como una gran caja de herramientas. Digo, a la distancia, yo lo que entiendo que mi madre hizo en ese momento fue inhabilitar, fue sacar de la caja de herramientas una de las posibilidades que tenía yo de ser en este mundo. Quitó de la caja de herramientas la posibilidad de vincularme con la música de otra manera. Como verán, finalmente algún tipo de vínculo lo logré. Esto, bueno, quiere decir que siguiendo a Michel Desserteau, a Thompson, a Hogarth, ninguna imposición y ninguna manipulación es absoluta. Pero es cierto que tuve que dar una vuelta muy grande y que si llegué a poder hacer esa resignificación de mi deseo adolescente fue porque contaba con algunas herramientas simbólicas y materiales que me permitieron llegar hasta acá y que eso no sucede en todas nuestras escuelas. Diría yo, en muy pocas ocasiones. Entonces, me parece que como docentes podemos hacer algo mucho mejor por nuestros estudiantes que lo que hizo mi madre conmigo. No podemos permitirnos inhabilitar a nuestros estudiantes como sujetos que suenan en el mundo, porque también los estamos inhabilitando como ciudadanos, como sujetos que están en este mundo. Entonces, si queremos democracias sustantivas, sociedades justas, tenemos que aprender a tender puentes, aunque esos puentes sean tensos, aunque esos puentes sean conflictivos. Somos latinoamericanos, tenemos una larga historia de silenciamientos, hemos silenciado muchísimos saberes, muchísimas experiencias nativas. Me parece que es hora de animarnos a escribir otra página de la educación musical. Y no estoy pensando en una gran revolución, ya no. Estoy pensando en esos pequeños pasitos que podemos dar en el aula y va a tener que ver con esto, estoy convencida, necesariamente va a tener que ver con el respeto al otro, con todo lo que trae, y entre ellas sus músicas. Yo les quiero agradecer enormemente la posibilidad de haber compartido con ustedes mis ideas, mis trabajos, y les mando un gran abrazo y un deseo ferviente de que en algún momento podamos encontrarnos sin pandemia, presencialmente, para discutir esto cara a cara. Muchísimas gracias a todos y muy especialmente muchísimas gracias nuevamente a la Universidad de Antioquia que me permitió esta enorme experiencia. Gracias a todos.